Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el primer tema de la asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. El tema se llama Las ciencias sociales y su campo de estudio. Y como primer subtema vamos a ver particularidades de las ciencias naturales, formales y sociales y los puntos de encuentro entre estas ramas del conocimiento. Muy bien, entonces en esta primer clase voy a explicar ¿en qué consisten y qué estudian las ciencias naturales, las ciencias formales y las ciencias sociales? Vamos a comenzar primero con la definición de ciencia, una definición muy pequeña y muy clara. La ciencia es ese conjunto de conocimientos objetivos y verificables. ¿Qué significa objetivos y verificables? Que se han comprobado, que no tienen nada que ver con la intuición, que tienen que ver más bien con una comprobación, que ya se ha hecho una experimentación y se han comprobado esos conocimientos mediante el método científico. Rápidamente vamos a ver los 6 pasos del método científico. Pregunta. Los científicos se hacen una pregunta. ¿Por qué existe el arco iris? Realizan una observación. Cuando llueve muy fuerte, cuando llueve muy poco, cuando quiere llover, en qué momento se da el fenómeno del arco iris. Hacen todas las observaciones pertinentes, realizan una hipótesis. Entonces, ya que observaron, ellos dan una explicación de por qué se da el fenómeno del arco iris y proponen una respuesta a esta pregunta. Esa es la hipótesis, una respuesta a esta pregunta. Después, la experimentación, ponen a prueba su respuesta. ¿Para qué? Para comprobarla y generar una teoría y una ley. Muy bien, entonces, ciencia es todo lo que tiene que ver con conocimientos que han sido comprobados y verificados. Ahora sí, vamos a saber que hay ciencias sociales, hay ciencias naturales y hay ciencias formales. Vamos a comenzar con las ciencias sociales. Estas ciencias son las disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos, es decir, aplican estos 6 pasos del método científico: pregunta, observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. ¿Pero de quién? ¿De quién se hacen preguntas? De los seres humanos. Las ciencias sociales siempre se van a hacer preguntas de los seres humanos, cómo se relacionan entre ellos. Entonces también se van a hacer preguntas de las instituciones que son creadas por los seres humanos. Ejemplos de instituciones: la familia. Otro ejemplo, el gobierno. Son ejemplos de instituciones y tienen que ver con el ser humano, cómo el ser humano se relaciona uno con otro o unos con otros dentro de estas instituciones, etcétera. Entonces, esas disciplinas que estudian al ser humano, su relación entre ellos, su cultura, la forma en que viven, tiene que ver con las ciencias sociales. Ahora, vamos a ver que estas ciencias sociales interpretan, comprenden y explican. ¿Qué cosa interpretan? ¿Qué cosa comprenden y qué cosa explican? Pues claro, lo que tiene que ver con estas personas que somos los seres humanos. Y entonces, estas personas que somos los seres humanos, creamos fenómenos sociales y culturales. Ejemplo de fenómenos culturales: el chantolo. Es un fenómeno que se da en la Huasteca, es una tradición que se da en la Huasteca y es creada ¿por quién? Por los seres humanos. También estudia, comprende, interpreta, explica las manifestaciones del hombre como sujeto social. Entonces, por lo tanto, vamos a conocer que todas estas son ciencias sociales porque tienen que ver con el hombre, con el ser humano, con su relación entre ellos. La historia, la geografía, la antropología, la sociología, la politología, economía, psicología, pedagogía y lingüística. ¿Por qué la historia es una ciencia social? Porque dentro de ella se estudia al hombre, sus procesos históricos, cómo se dan las guerras, por qué surgen, a partir de qué manifestaciones del hombre surge una guerra,
qué inconformidades en el ser humano hicieron o provocaron una guerra, etc. ¿Por qué la geografía es una ciencia social? Porque tiene que ver también con la demografía, el crecimiento, la natalidad de los hombres. ¿Cuántos hombres mueren? ¿Cuántas mujeres mueren? ¿Cuántos niños nacen? ¿Qué tiene que ver esto con las ciencias sociales? Porque está estudiando al ser humano y su comportamiento. Y también el comportamiento es estudiado a través de la mortalidad, la natalidad, porque ahora las mujeres deciden tener a lo mejor un hijo o dos hijos, cuando antes las mujeres decidían tener más hijos, aunque ya hubiera métodos anticonceptivos. Después, la antropología. La antropología es aquella ciencia que estudia al hombre en diversos aspectos, desde históricos hasta formas físicas, cultura, tradiciones, etc. La sociología, acerca de la sociedad. La politología, que tiene que ver con la política, los regímenes políticos, la forma de gobernar, la economía, la psicología, obviamente, que es el estudio y tratado de la mente del ser humano, la pedagogía, que tiene que ver con las formas en que el ser humano aprende, conoce, y por último, la lingüística, que estudia las lenguas que ha creado y generado ¿quién? El ser humano. Por eso es que las ciencias sociales tienen que ver con los seres humanos. Posteriormente nos vamos con las ciencias naturales. Las ciencias naturales, a diferencia de las ciencias sociales, acá tienen que ver con seres vivos. Acá también son seres vivos, pero la diferencia es que no son seres humanos en las ciencias naturales. Ciencias naturales sí tiene que ver con los seres humanos, pero los estudian desde otra perspectiva, desde la perspectiva física y química. Entonces, todo lo que tenga que ver con las ciencias de la naturaleza, porque estudian el aspecto físico y a los seres vivos, son ciencias naturales. Ejemplos de ciencias naturales: la física, química, biología, astronomía, geología y meteorología. Vamos a continuar ahora con las ciencias formales. Estas ciencias formales son aquellas que estudian los conocimientos racionales, trabajan con formas. ¿Qué formas? Objetos que existen en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Las ciencias formales no trabajan con la naturaleza ni con el hombre, trabajan con formas. Y para las ciencias formales, las formas, por eso se llaman formales estas ciencias, son aquellos elementos que nosotros llevamos dentro de la mente. Si nosotros decimos, si yo menciono a ustedes 5 y les preguntara ¿qué es 5?, me dirían un número, pero ese número no es tangible. Hasta el momento en el que yo digo 5, ese número no es tangible, simplemente son formas que nosotros llevamos dentro de nuestra mente. Y esas formas son objetos que existen precisamente en la mente. Vamos a poner otros ejemplos. Este teorema de Pitágoras, que es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, si yo les pongo esto aquí en el pizarrón y yo les digo c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, ustedes identifican a qué me refiero. Ustedes saben perfectamente que me refiero al teorema de Pitágoras y que con este teorema yo puedo resolver la medida de un triángulo rectángulo. Pero esto es un proceso mental, simplemente es un proceso mental, no está en el mundo físico al decirles c cuadrada. ¿Qué es c cuadrada? Ustedes me van a decir, pues es el cuadrado de este lado del triángulo. Ajá, pero simplemente hasta este momento son formas que existen dentro de mi mente, al igual que los números. Otro ejemplo. Yo pongo esta ecuación, 4 más 2x es igual a 16.
¿Qué es esto en el mundo real, en el mundo físico? Aún no doy respuesta a esto. Claro que todo esto se puede aplicar al mundo físico, pero hasta este momento no está en el mundo físico, está en mi mente, en cómo yo proceso esta información. Y después voy a despejar a X y voy a saber el valor de X. ¿Y qué es X? Es un número. A final de cuentas, X es un número y todo esto son procesos mentales. Entonces, si bien su objeto de estudio de las ciencias formales no es el mundo físico natural, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad. Entonces, aunque no sean de estudio físico o de estudio natural, estos conocimientos pueden ser aplicados al mundo natural, al mundo físico. ¿Cuáles son las ciencias formales? Tenemos a las matemáticas, la computación, todo lo que tenga que ver con computación, con programación. Lo que ustedes estudian es una ciencia formal. Y la lógica.